Hola queridos amigos, bienvenidos a este canal de Mundo Holista, tu canal para el desarrollo de conciencia. Bien, he recibido mucha retroalimentación, muchas gracias a todos ustedes, a quienes pues a través de los comentarios del canal o a través de correo electrónico más abundante han participado, ha sido gente que tengo en mis propios chats, en mis propios grupos, a través de WhatsApp. Entonces he recibido un sinnúmero de comentarios y derivado precisamente de la polarización que se ha generado en estos comentarios, me gustaría el día de hoy, en esta ocasión, explorar algunas de las inquietudes que creo que tú también te puedes identificar y que me parece muy importante ponerlas sobre la mesa, porque en uno de los programas anteriores les comentaba que nuestra mente siempre tendrá para nosotros un filtraje, una disposición a significar las cosas desde nuestro contexto propio. Y es entonces que desde allí, pues muchas de las circunstancias y de las cosas que he comentado en los distintos temas que hemos desarrollado hasta este momento en Mundo Holista, pues han dado pie a preguntas sobre circunstancias que yo no he comentado como tales, pero que sí se infieren que tienen que ver con cada uno de ustedes dentro de sus historias personales, porque las han significado y las han interpretado conforme a su propio escenario interno de conciencia. Entonces, vamos a explorarlas. Vamos a dar algunas de las que son las más importantes, y yo les voy a dar simplemente mi opinión, nada más en función de lo que ya hemos comentado. Posiblemente algunas sean redundantes, sobre todo en cuanto a mis respuestas. Sin embargo, sí considero que esto puede ser un muy positivo ejercicio de consolidación del modelo holista, del mundo holista que yo les estoy proponiendo que exploren en esta experiencia maravillosa que hemos denominado vida. Bueno, voy más o menos en un orden, tomé nota de algunas de ellas y les voy a poner la primera. Dice José: subestiman los problemas de la gente. La vida en sí es mucho más compleja de lo que tú planteas. De acuerdo. En este orden de cosas, en ningún momento yo digo que la vida como tal debamos de plantearla desde lo que es su facilidad o sus dificultades. En todo caso, lo que estoy proponiendo es una nueva manera de plantearnos absolutamente todas las cosas que tienen que ver con nuestras experiencias del día a día. Y nuevamente les reitero, cuando nosotros nacemos con nuestro arsenal de modelos mentales, es decir, de significados en blanco, y los vamos a ir construyendo. Entonces, para un niño recién nacido, si tú le dices unas palabras o le dices, oye, el mundo es muy complejo, seguramente hasta se va a reír. ¿Por qué? Porque no está entendiendo a qué te está refiriendo. Sin embargo, con el tiempo lo hará. ¿Por qué? Porque va a ir tomando información propia y ajena de todas las personas que lo rodean, las circunstancias que lo rodean. En esas circunstancias, pues es la familia, pero también su propio entorno, su vecindario, sus amigos, en fin. Y va a ir formando un conjunto de significados con el cual va a afrontar todas y cada una de las experiencias de su vida, cada uno de los retos que se le vayan presentando. Entonces, es muy probable que en ese camino hay distintos momentos en donde se le van a plantear otros retos. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene 30 años y ya transcurrió todo esto y tiene una certeza de que las cosas son de cierta manera, pues entonces, en base en eso es como van a significar los retos que tiene, y en eso es sus problemas particulares. Sus creencias, si son expansivas o son limitantes, le van a dar las herramientas para que él afronte esos retos en ese momento. ¿Y qué sucede si sus creencias en ese momento
son particularmente limitantes. Por ejemplo, no, pues aquí yo no puedo resolver esto porque para resolver esto yo no soy capaz de hacerlo, porque no soy lo suficientemente fuerte o no tengo los suficientes conocimientos. Bueno, si en ese momento se cierra en que no tiene esas capacidades, es una creencia limitante que ya provocó que su realidad sea de no pude, no soy capaz de resolver eso. Pero ¿qué pasa si en ese momento, en lugar de hacer eso, hace un ejercicio de autoobservación, de autorreflexión y dice, bueno, para resolver esto que es complejo, es complicado, pues yo necesitaría tener estos recursos, incluyendo en esos recursos estas destrezas, estas habilidades, estos conocimientos, y entonces hago que aparezca una brecha y digo, esta brecha es posible cubrirla. Convierto una creencia que estaba limitándome en ese momento a llevarme a una nueva fórmula de desdoblaje de mis retos y de mi realidad, en donde sí es posible cubrir una brecha y entonces lo resuelvo. Oye, pero es que no todos tenemos esa posibilidad de hacer eso. Ahí es en donde podemos sí tener alguna diferencia, porque yo afirmo categóricamente de que todos, absolutamente todos, con una guía adecuada y con una autoobservación adecuada, tenemos la posibilidad de hacer visibles nuestras brechas para resolverlas estratégicamente de una distinta forma a como me dictan mis creencias limitantes. Entonces, no es que esté subestimando en sí los problemas o que la gente diga no puede. Lo que sucede es de que desde lo que es nuestra propia naturaleza es solamente imposible manejar las cosas que ya cerré en mi mente que yo tengo posibilidad de manejarlas. Eso es uno de los planteamientos. Y esa es mi opinión. Otra. José, así me llamo, claro. ¿Cómo es posible que tengamos control absoluto de lo que nos pasa? Estamos la mayor parte de las veces a expensas de los que otros decidan. Si no, pues ve los políticos. Nos llenan de porquería y nosotros tenemos que andar en ese lodo. Cierto, en una parte, pero también tiene que ver mucho con estas circunstancias de limitación o de expansión que nos demos. No tenemos control absoluto de todas las cosas, ya lo hemos explorado. Lo que sucede es de que en este plano tenemos dos circunstancias en la vida que hay que tener mucho cuidado en dónde las ponemos, en esos cajones. Una son todo lo que es nuestro mundo condicionado y lo que es nuestro mundo incondicionado. El mundo condicionado es todo aquello que no depende de nosotros y que lo que sucede en este mundo condicionado, nosotros lo que podemos hacer es solamente aceptarlo y gestionarlo como un asunto de afectación a nosotros. Y lo incondicionado es todo aquello en donde nosotros podemos influir y podemos nosotros tener un dominio para efectos de decidir qué acciones tomar para este lado, para ir llevarnos y conducirnos a un resultado. La sed de conciencia tiene que crecer en nosotros lo suficientemente robusta para tener la claridad de a qué corresponde cada una de las circunstancias, a qué cajón, a lo condicionado o lo incondicionado. Lo que nos ocurre frecuentemente es que muchas de las circunstancias que son incondicionadas, que sí dependen de nosotros, no queremos de manera inconsciente o consciente hacernos responsables de ellas. Y por lo tanto las mandamos al mundo de lo que es lo condicionado. Es decir, no, es que esto no depende de mí, no lo mando para allá. Cuando en realidad sí depende de nosotros. Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, es que el hecho de que yo pueda estudiar una carrera de medicina, pues no depende de mí, depende de todas las circunstancias que me rodean, de la situación económica de mi familia y todo eso. Bueno, quieren conocer casos de la vida real, casos que no son una situación imposible, pues entonces veremos
El caso de este señor neurocirujano mexicano que fue mojado y se cruzó varias veces los límites de la frontera, se fue mojado. ¿Y ahora quién es? Es el mejor neurocirujano del planeta. Bueno, es que es una excepción. Entonces, bueno, ¿pero es posible? ¿Sí o no? Pues sí es posible. Entonces, ¿será una excepción? ¿Serán 2 excepciones? ¿Serán 3 excepciones? ¿Serán 4 excepciones? Y a esas excepciones, súmale la tuya. Y ya serán más excepciones que confirman esa regla. Todo es posible en ese sentido si estamos perfectamente delimitando cuál es nuestro mundo condicionado y cuál es nuestro mundo incondicionado. Y solamente podremos nosotros asumir que esto de lo que no tenemos control es en los tsunamis, en todos los fenómenos naturales. Muy probablemente, si quieren, manden ahí todo esto que es el contexto económico de la inseguridad, de los políticos y de todo eso, para no hacernos muchas pelotas en los matices que hay entre esas afirmaciones. Pónganlo en la parte de lo condicionado, en donde no pueden ustedes resolver, pero entonces sí asuman las cosas que sí pueden influir, sí pueden resolver. Eso, en todo caso, también les digo, no quiero que estén totalmente de acuerdo, pero es la fórmula de creación de la realidad, de nuestra naturaleza en la realidad, trabajando activamente en función de esto. Conciencia chiquita, la C chiquita, con uno nos ayuda mucho. Una C grandota nos permite discernir entre nuestro mundo condicionado e incondicionado, y ya nos vamos al resto de la fórmula. José, caray, sí. Me ofende que afirmes que mi cáncer es de responsabilidad mía. Bueno, quisiera ser muy sensible con esta circunstancia, porque resulta cierto que, pues, si yo estoy sufriendo una enfermedad tan seria como lo que es el cáncer, pues ya la tengo, sí, pero sí es una responsabilidad absoluta mía que haga con eso en este momento. Que haga con eso y con qué actitud la voy a enfrentar. Independientemente de que si lo vemos desde el punto de vista preventivo y en este momento no lo tengo, ¿qué estoy haciendo yo desde el punto de vista de las decisiones que en conciencia tomo para evitar que en un momento posterior yo pueda enfermarme de una enfermedad tan ruda como lo puede ser un cáncer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy visualizando mi vida? Si seguimos la idea de que preventivamente yo sí sigo los parámetros que les he comentado de los derechos que tengo en esta vida de buscar mi felicidad a través de una C grandota y conectarme con la atención plena, independientemente de que puedan ustedes estar pensando en este momento que un cáncer es producto principalmente de una influencia de nuestros genes, existe también, por otro lado, también la fuerza de la epigenética, que es en qué momento yo influyo para evitar detonar esta genética. Entonces, están las dos partes. Una, si ya lo tengo, ¿qué actitud asumo yo para enfrentar esta realidad absoluta que tengo? ¿Bajo qué perspectiva de conciencia lo voy a hacer? Y aún en el extremísimo caso en donde me digan, bueno, esa actitud que yo tomo en función de eso, no le quita el hecho de que ya estoy desahuciado o desahuciada. Bueno, entonces, incluso allí voy a tener total dominio de la actitud y decisión que yo tomo para transitar por este proceso que implica que el ser me está poniendo esto sobre la mesa para que reflexione profundamente en cuál ha sido el sentido de mi vida. Entonces, si estas circunstancias llegan a ser ofensivas, es principalmente producto del significado que yo les estoy dando. Seguramente estarán diciendo, oye, tú eres la culpable de tu enfermedad, o tú eres el culpable de tu enfermedad, cuando en realidad no es eso. Pero sí somos responsables de qué hacer con este principio absoluto de realidad. Lo que haga en este momento para afrontarlo o lo que haga en este momento para prevenirlo es total y absolutamente
mi responsabilidad. Esa es mi opinión. Otra pregunta. ¿Cómo una persona que nació en un ambiente con delincuencia es posible que no se haga también un delincuente? Caray, bueno, en un momento determinado ya tenemos contestada esa pregunta. Porque, si bien es cierto, todo esto es producto de una serie de circunstancias que se han seguido en los retos y en las experiencias de vida que hay desde la infancia a través del crecimiento y del entorno. Por supuesto, quien vive con perros a ladrar se enseña. Esto es un hecho. Sin embargo, vamos viendo varios matices a estas circunstancias. Hemos también encontrado, y no necesariamente como una excepción, sino como casos de la vida real, pues personas que han estado sujetas a ambientes muy complicados y que han resultado en personas con una sed de conciencia muy grande. Esto es a su vez producto de que su ser en todo momento les va a presentar en algún momento una chispa de posibilidad que, dependiendo de la fuerza de ese chispazo, se va a tomar o se va a desechar. Pero siempre el 100% de las personas que habitamos en este planeta tiene a su disposición este chispazo. Lo opuesto también es común. Hay personas que han estado en ambientes de algodón, en ambientes de luz, en ambientes de abundancia. Y cómo se forma en cuanto a lo que es su estructura de valores, a su estructura ética, a su estructura de decantación de la realidad, se vuelven incluso hasta delincuentes de cuello blanco. Se vuelven gente que los ha seducido la parte del poder, la parte del dinero, la parte de los placeres. Entonces, el ambiente sí es muy influyente, pero no es de ninguna manera determinante. Puede ser muy complejo cuando, por ejemplo, en el caso de una persona ya ha transitado por buena parte de la espiral de la caída, es decir, ya su parte incluso emocional ha tenido modificaciones en cuanto a lo que son sus ecuaciones de conducta que los engarzan con el placer de sus neuropéptidos cuando, por ejemplo, golpean a otra persona o incluso toman la vida de otra persona. Entonces, ya no están del todo conscientes de lo que están haciendo. Muy probablemente incluso les dé esto que llamamos cruda moral. Pero ya no les es posible retrotraerse cada momento que están enfrente de tomar una decisión de este tipo para efectos de salir de ello y tomar una distinta ruta en su vida. Entonces, muy probablemente pues termine incluso su propia vida así. Sin embargo, vamos a ver que dentro de esto, aún ahí, como parte esencial de las probabilidades, es posible que sí se llegara a apalancar un cambio. El hecho es de que no tenemos a ciencia cierta una estrategia, una posibilidad de cómo traer enfrente a nosotros a una persona de este tipo, una persona que está teniendo este tipo de experiencias para efectos de apoyarlo. Él, en su momento y atendiendo a lo que son las reflexiones de su ser, se verá confrontado con esa posibilidad. Y si no la acepta o si no la toma, pues entonces realmente, pues de parte de los demás, no hay otra cosa que hacer porque nosotros en nuestro contexto de conciencia, de ser conciencia grande, lo primero que tendremos que hacer es aceptar que las cosas son así, que las cosas con ellos están de esa manera y respetar profundamente su decisión y la decisión de su ser de seguir experimentándose de esa forma. De igual manera, bueno, hay otra pregunta que es un poquito más actual en el sentido de lo que sucede también en el mundo. Dice, ¿cómo un ucraniano es responsable de la guerra que sufre? Bueno, el ucraniano, las gentes en los distintos países en donde están sufriendo, ya sea guerras internacionales o guerras civiles internas, pues son circunstancias que se ubican dentro de lo que es su caja de lo que son los sucesos condicionados. Entonces, ¿qué le quedan a estas personas? La actitud de cómo toman estas experiencias
o incluso las decisiones que tomen para afrontarlas, y también en todo caso poder tomar acción en alejarse de estas circunstancias si es que pueden hacerlo y utilizar alguna estrategia para ello. Entonces, para ellos esto es un principio de realidad. Esto es información que está en su caja de lo condicionado, y la aceptación radical de eso les permitirá ubicarse en un punto de partida de qué van a hacer con ello. Primer punto, ¿qué actitud? Y la última que vamos a explorar en este momento, ya en algún otro programa podemos tener la posibilidad de volver a retomar algunas de estas cosas, incluso de debatirlas, porque nuestra intención en algún momento hacer un streaming en vivo y tener la posibilidad de tener una comunicación mucho más activa y poder opinar en función de sus casos en particular. El último de las preguntas que hoy vamos a contestar y dar nuestra opinión es: ¿acaso los migrantes tienen opciones? Es el mismísimo caso de la pregunta anterior, acerca de si alguien que está en guerra pues tiene realmente responsabilidad en lo que sufre. Un migrante también tiene su microcosmos, su decisión de ir y trasladarse de una parte a otra viene de haber entendido que tiene opciones. Eso ya es una ventaja. Ya un migrante ya ha pasado por una reflexión en donde dice: tengo opciones y mi mejor opción es cambiar de país, irme de aquí e ir a buscar fortuna a otras partes. Entonces, aquí la circunstancia también es: bueno, me voy a enfrentar en todo el camino y desde aquí, desde este momento de decisión, a situaciones que están en mi mundo condicionado y que estoy en mi mundo incondicionado. Cómo los vaya resolviendo, cómo los vaya asimilando y qué actitud voy tomando, pues es ir resolviendo este entuerto que me llevará a una circunstancia nueva en el futuro, o me regresará de alguna forma mucho más, con un panorama mucho más complejo al punto de partida. Entonces, el migrante, al igual que quien está en una guerra, si es responsable, tiene una responsabilidad con lo que decide en cada momento en función de la lectura adecuada de su panorama y de sus alternativas. No es culpable de ello, porque culpable solamente podremos decir que es lo que sucede en el mundo condicionado, las condiciones que me impulsan a irme de aquí hacia otro lado, la inseguridad, la falta de oportunidades, la violencia, en fin, todas las circunstancias que ya conocemos de los migrantes en cada uno de los países en donde se originan, incluso de aquí, de este país para otros países. Entonces, volvemos simplemente a insistir en que todo esto son hacernos conscientes de estas fórmulas de la construcción de nuestra propia realidad y ver qué sí nos corresponde, qué no nos corresponde, cómo actuamos, cómo hacemos la C grande, cómo tomamos una aceptación radical de lo que nos rodea para efecto de tener un punto de partida posible, porque mientras estemos en la queja, en el sufrimiento y en la negación, no tenemos ningún punto de partida, porque no nos estamos haciendo responsables de nuestro mundo incondicionado. Con esto terminamos este programa que fue dedicado a responder estas inquietudes, y nos veremos en el próximo, en donde veremos nuevos temas y nuevos tópicos que seguramente también vendrán a aportar a su reflexión y a su crecimiento de conciencia. En lo que se refiere a su servidor, les mando un abrazo desde aquí para allá a todos y cada uno de ustedes, y continúen siguiéndome, continúen viendo este programa y continúen poniéndole like, que ese es simplemente el propósito para seguírselos ofreciendo a todos ustedes. Gracias.